En agosto de 2006, Guillermina Herrera desapareció misteriosamente de Phoenix después de descubrir una red de corrupción gubernamental como informante del FBI. ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. El calor del verano de Arizona era implacable esa tarde cuando Guillermina Herrera, de 60 años, salió de su modesta casa en el barrio de Marivale con una simple misión: comprar comestibles para la cena. Era una rutina que había repetido miles de veces durante los últimos 15 años desde que se mudó a Phoenix. Nadie en su familia podía imaginar que esta salida aparentemente rutinaria sería la última vez que la verían. Guillermina vivía en una casa de una planta en la calle 67ª Avenue, un vecindario de clase trabajadora donde las familias hispanas habían construido sus vidas con esfuerzo y determinación. Su hija Jennifer, de 35 años, visitaba a su madre religiosamente cada martes y jueves, y había notado que últimamente Guillermina parecía más reservada de lo habitual, casi nerviosa. La rutina de esa tarde comenzó como siempre. Guillermina tomó su bolso de cuero negro, verificó que tenía su lista de compras y las llaves de su Honda Civic plateado del 2003. Según los registros de seguridad del supermercado FRYS Food Store en la avenida 75, llegó aproximadamente a las 3:47 de la tarde. Las cámaras de seguridad la captaron caminando por los pasillos, llenando su carrito con productos básicos: tortillas, frijoles, pollo, verduras frescas. Lo que sucedió después se convertiría en uno de los misterios más desconcertantes que el Departamento de Policía de Phoenix había enfrentado en años. Las cámaras mostraron a Guillermina dirigiéndose hacia la caja registradora, pero inexplicablemente, nunca aparece en las grabaciones pagando por sus compras. El carrito fue encontrado abandonado en el pasillo de productos lácteos, con todos los artículos intactos. La primera señal de alarma sonó cuando Jennifer llegó a casa de su madre esa noche para su cena semanal y encontró la casa vacía. Las luces estaban apagadas, la puerta principal cerrada con llave, y el coche no estaba en el garaje. Jennifer inicialmente pensó que su madre había decidido quedarse más tiempo comprando o quizás había visitado a alguna amiga, pero cuando las horas pasaron y Guillermina no respondía a las llamadas telefónicas, la preocupación se transformó en pánico. Al día siguiente, el 16 de agosto, Jennifer presentó oficialmente un reporte de persona desaparecida. El detective Michael Thompson, un veterano de 20 años del departamento especializado en casos de personas desaparecidas, fue asignado al caso. Thompson había visto cientos de casos similares a lo largo de su carrera, y sabía que las primeras 48 horas eran cruciales. La investigación inicial reveló detalles perturbadores. El Honda Civic de Guillermina fue encontrado en el estacionamiento de un centro comercial abandonado en la zona oeste de Phoenix, aproximadamente a 8 millas del supermercado donde había sido vista por última vez. El vehículo estaba estacionado de manera ordenada, las puertas cerradas con llave, y no mostraba signos de forcejeo o violencia. Más extraño aún, su bolso fue encontrado en el asiento del pasajero, completamente intacto, con su billetera, identificación, y aproximadamente $80 en efectivo. Los técnicos forenses procesaron meticulosamente el vehículo en busca de evidencia. Las huellas dactilares encontradas pertenecían exclusivamente a Guillermina y a Jennifer, quien ocasionalmente usaba el coche de su madre. No había signos de lucha, sangre, o cualquier indicación de que hubiera ocurrido algo violento dentro del vehículo. Era como si Guillermina simplemente hubiera estacionado el coche y hubiera desaparecido en el aire. Las entrevistas con empleados del supermercado no arrojaron pistas significativas. Varios trabajadores recordaban haber visto a una mujer hispana de edad media esa tarde, pero nadie notó nada inusual en su comportamiento. El gerente de la tienda revisó personalmente todas las grabaciones de seguridad disponibles, pero las cámaras exteriores del estacionamiento no funcionaban ese día debido a problemas técnicos. Thompson expandió la investigación al vecindario donde vivía Guillermina. Los vecinos la describían como una mujer tranquila y reservada que mantenía principalmente para sí misma. Había enviudado 5 años antes y desde entonces había vivido sola, dependiendo de las visitas regulares de Jennifer para compañía social. No tenía enemigos conocidos, no estaba involucrada en actividades sospechosas, y no había reportado ningún tipo de acoso o amenaza. Sin embargo, durante las entrevistas, algunos vecinos mencionaron haber notado cambios sutiles en el comportamiento de Guillermina durante las semanas previas a su desaparecimiento. María González, una vecina de al lado, recordó haber visto un automóvil desconocido estacionado frente a la casa de Guillermina en varias ocasiones durante las últimas 2 semanas de julio. Era un sedán oscuro, posiblemente azul o negro, pero no pudo proporcionar más detalles específicos sobre la marca o modelo. Otro vecino, el señor Robert Chen, mencionó haber escuchado conversaciones telefónicas en voz alta provenientes de la casa de Guillermina durante las horas nocturnas, algo que consideró inusual dado su carácter típicamente reservado.
Aunque no pudo entender las palabras específicas, notó que el tono de voz parecía agitado o preocupado. La revisión de los registros telefónicos de Guillermina reveló un patrón intrigante. Durante el mes anterior a su desaparecimiento, había recibido múltiples llamadas de un número no identificado registrado a nombre de una empresa de consultoría que, según investigaciones posteriores, no existía en los registros comerciales de Arizona. Estas llamadas generalmente duraban entre 10 y 20 minutos y ocurrían principalmente durante las horas nocturnas. Thompson también descubrió que Guillermina había realizado varios retiros de efectivo inusuales de su cuenta bancaria durante las semanas previas a su desaparecimiento. El 28 de julio, había retirado $2,500, seguido por otro retiro de $1,800 el 5 de agosto. Para una mujer que vivía modestamente con su pensión de seguridad social y los ahorros de su difunto esposo, estas cantidades representaban una porción significativa de sus recursos financieros. El banco proporcionó grabaciones de las cámaras de seguridad de estas transacciones. En ambas ocasiones, Guillermina aparecía nerviosa y constantemente miraba por encima del hombro, como si temiera ser seguida. Esta no era la mujer confiada y tranquila que su familia y vecinos conocían. Cuando Jennifer revisó las pertenencias de su madre buscando pistas, hizo un descubrimiento que la dejó completamente desconcertada. Escondido en el fondo de un cajón del dormitorio, encontró un sobremanila que contenía documentos que nunca había visto antes. Entre ellos había una copia de una acta de nacimiento con el nombre de Guillermina, pero con información de fecha y lugar de nacimiento que no coincidía con lo que Jennifer había conocido toda su vida. Los documentos también incluían copias de cartas dirigidas a direcciones en California y Nuevo México, lugares donde, según Jennifer sabía, su madre nunca había vivido. Las cartas estaban escritas en la letra de Guillermina, pero hablaban de eventos y personas que Jennifer no reconocía. Era como descubrir que su madre había estado viviendo una vida completamente diferente en paralelo. Las semanas se convirtieron en meses, y la investigación de Thompson se estancó. No había testigos creíbles del momento de la desaparición, no había evidencia física que sugiriera secuestro o violencia, y no había motivos aparentes para que Guillermina quisiera desaparecer voluntariamente. El caso gradualmente recibió menos recursos y atención, convirtiéndose en uno más de los miles de casos de personas desaparecidas que permanecían sin resolver en todo el país. Sin embargo, Thompson mantuvo el caso abierto y continuó siguiendo pistas menores cuando surgían. Había algo en la naturaleza meticulosa de la desaparición que lo inquietaba. Era demasiado limpia, demasiado perfecta para ser completamente aleatoria. Los documentos encontrados por Jennifer sugerían que Guillermina tenía secretos, conexiones con lugares y personas que su propia familia desconocía completamente. Lo que Thompson no sabía era que los secretos de Guillermina Herrera eran mucho más profundos y peligrosos de lo que nadie podría haber imaginado, y que su desaparecimiento no había sido el acto desesperado de una mujer asustada, sino una decisión calculada que la llevaría por un camino de identidades falsas y verdades ocultas que no emergería hasta casi 2 décadas después. Las semanas posteriores al descubrimiento de los documentos misteriosos encontrados por Jennifer marcaron un punto de inflexión en la investigación del detective Michael Thompson. Los papeles ocultos en el dormitorio de Guillermina no eran simplemente documentos familiares olvidados, sino piezas de un rompecabezas que revelaba una vida extraordinariamente compleja y cuidadosamente ocultada. Thompson solicitó la ayuda del Departamento de Análisis de Documentos Forenses para examinar las cartas y certificados encontrados. Los resultados fueron desconcertantes. El acta de nacimiento alternativa mostraba que Guillermina había nacido en 1944 en Tucson, Arizona, no en 1946 en El Paso, Texas, como Jennifer siempre había creído. Más intrigante aún, este documento había sido emitido apenas 2 años antes de su desaparecimiento, en 2004. La investigación financiera reveló patrones aún más extraños. Además de los retiros de efectivo que ya se habían documentado, Thompson descubrió que Guillermina había abierto una cuenta de seguridad en un banco diferente en Scottsdale usando el nombre que aparecía en el acta de nacimiento alternativa, Guillermina Morales. Esta cuenta había sido accedida regularmente durante los 6 meses anteriores a su desaparecimiento, con transacciones que sugerían que estaba acumulando efectivo sistemáticamente. Los registros de la caja de seguridad, obtenidos a través de una orden judicial, mostraron que había sido vaciada completamente 2 días antes de la desaparición de Guillermina. El banco no tenía registros de video de esa transacción específica debido a un fallo en el sistema de cámaras, una coincidencia que Thompson encontró sospechosamente conveniente. Jennifer proporcionó información adicional que complicó aún más el panorama. Recordó que durante los últimos meses antes de la desaparición, su madre había comenzado a hacer preguntas extrañas sobre los procedimientos para cambiar de nombre legal y sobre cómo obtener documentos de identidad de reemplazo. En ese momento, Jennifer había asumido que su madre estaba considerando cambiar su apellido de casada de vuelta a su apellido de soltera, una decisión que no le había parecido inusual para una viuda.
Sin embargo, ahora estas conversaciones tomaban un significado completamente diferente. Guillermina no estaba considerando un simple cambio de nombre por razones sentimentales, estaba preparando meticulosamente una nueva identidad. La investigación se expandió para incluir los contactos telefónicos misteriosos que Guillermina había estado recibiendo. Thompson trabajó con especialistas en telecomunicaciones para rastrear el número no identificado que había aparecido repetidamente en sus registros telefónicos. El número estaba registrado bajo el nombre de Servicios Legales Confidenciales, una empresa que operaba desde una oficina temporal en el centro de Phoenix. Cuando Thompson visitó la dirección, encontró un edificio de oficinas genérico donde la empresa había alquilado espacio por solo 3 meses, exactamente el periodo durante el cual se habían realizado las llamadas a Guillermina. Los empleados del edificio recordaban a un hombre que ocasionalmente utilizaba la oficina, pero solo podían proporcionar una descripción vaga: hombre hispano de mediana edad, bien vestido, que hablaba con acento que podría haber sido de California o México. Las grabaciones de seguridad del edificio de oficinas habían sido reutilizadas después de 30 días, eliminando cualquier evidencia visual potencial. Thompson comenzó a sospechar que no estaba lidiando con una desaparición espontánea, sino con una operación cuidadosamente planificada que involucraba a profesionales experimentados en crear nuevas identidades. La investigación tomó otro rumbo cuando Jennifer recordó una conversación que había tenido lugar aproximadamente un año antes de la desaparición de su madre. Guillermina había mencionado casualmente haber recibido una llamada de alguien del pasado que quería reunirse con ella. Jennifer no había prestado mucha atención en ese momento, asumiendo que se trataba de un viejo amigo o familiar. Ahora se daba cuenta de que esta podría haber sido la primera indicación de los eventos que llevaron a la desaparición de su madre. Thompson decidió profundizar en el pasado de Guillermina más allá de lo que había sido su vida conocida en Phoenix. Descubrió que antes de mudarse a Arizona en 1991, Guillermina había vivido en Albuquerque, Nuevo México, durante aproximadamente 10 años. Los registros de esa época eran más limitados, pero Thompson logró localizar algunos de sus antiguos vecinos y empleadores. Lo que emergió fue un patrón inquietante. Varias personas recordaban a Guillermina como una mujer que parecía constantemente preocupada por su seguridad personal. Había instalado múltiples cerraduras en su apartamento, raramente socializaba con vecinos, y había cambiado de trabajo varias veces sin explicaciones claras. Un excompañero de trabajo en una oficina administrativa recordó que Guillermina había mencionado haber visto cosas que no debería haber visto en un trabajo anterior, pero nunca había elaborado sobre esta declaración críptica. Los registros de empleo de Albuquerque mostraron que Guillermina había trabajado para una empresa de servicios administrativos que proporcionaba apoyo clerical a varias agencias gubernamentales locales y estatales. La empresa ya no existía, pero Thompson logró localizar al antiguo supervisor de Guillermina, un hombre llamado David Martínez que ahora trabajaba para el estado de Nuevo México. Martínez recordó a Guillermina como una empleada excelente y confiable, pero notó que había renunciado abruptamente en 1990 después de trabajar en un proyecto específico relacionado con la digitalización de registros históricos de cumplimiento de códigos de construcción. Según Martínez, Guillermina había descubierto algunas irregularidades en los documentos y había expresado preocupaciones sobre posible corrupción, pero antes de que pudiera investigarse más a fondo, ella había presentado su renuncia y había desaparecido de Albuquerque. Esta información proporcionó el primer indicio concreto de que Guillermina había estado involucrada, aunque involuntariamente, en descubrir actividades potencialmente ilegales. Thompson comenzó a desarrollar una teoría de que su desaparición en 2006 podría haber estado relacionada con eventos que se remontaban a más de una década. La investigación reveló conexiones adicionales cuando Thompson descubrió que varios de los funcionarios municipales involucrados en los proyectos de códigos de construcción de Albuquerque durante el periodo de 1989 a 1990 habían sido posteriormente investigados por el FBI por corrupción y soborno. Algunos de estos casos habían resultado en condenas, pero otros habían sido cerrados sin cargos debido a evidencia insuficiente. Thompson contactó a agentes del FBI que habían trabajado en estas investigaciones de corrupción. Aunque la mayoría de los detalles permanecían clasificados, uno de los agentes retirados, Sarah Williams, confirmó que habían estado buscando a una testigo potencial que había desaparecido antes de que pudieran entrevistarla formalmente. La descripción de esta testigo coincidía con Guillermina Herrera. Según Williams, la testigo había tenido acceso a documentos que podrían haber demostrado un esquema de soborno que involucraba millones de dólares en contratos de construcción inflados e inspecciones falsas. Sin su testimonio, varios casos habían tenido que ser reducidos o abandonados completamente. Williams mencionó que siempre habían sospechado que la desaparición de la testigo no había sido coincidencia, sino resultado de intimidación o amenazas. Esta revelación cambió completamente la naturaleza de la investigación de Thompson. Ya no estaba buscando a una mujer de 60 años que había desaparecido misteriosamente,
sino a una testiga clave en casos de corrupción federal que había estado huyendo y ocultándose durante casi 2 décadas. Los documentos encontrados por Jennifer comenzaron a tener sentido en este contexto. Las cartas dirigidas a direcciones en California y Nuevo México no eran correspondencia casual, sino comunicaciones cuidadosamente codificadas con personas que le estaban ayudando a mantener identidades alternativas. El acta de nacimiento falsa no era para evasión fiscal o inmigración, sino una herramienta necesaria para permanecer oculta de personas que podrían querer silenciarla permanentemente. Thompson realizó que había estado investigando la desaparición de una mujer que ya había desaparecido oficialmente una vez antes, en 1990, y que había estado viviendo bajo una identidad construida durante los últimos 16 años en Phoenix. Su desaparición en 2006 no había sido el comienzo de su huida, sino simplemente la siguiente fase de una estrategia de supervivencia que había estado ejecutando durante más de una década. La pregunta que ahora enfrentaba Thompson era mucho más compleja. Guillermina Herrera había desaparecido voluntariamente porque sabía que su ubicación había sido comprometida, o alguien finalmente la había encontrado y silenciado permanentemente. Los eventos estaban a punto de tomar un giro aún más siniestro cuando Thompson descubrió que 3 de los funcionarios que habían evitado condena en los casos de corrupción de Albuquerque habían sido transferidos a posiciones en el gobierno de Arizona durante la década de 1990. Estos hombres ahora ocupaban posiciones de poder significativo en Phoenix, y todos tenían motivos para querer que Guillermina Herrera permaneciera desaparecida para siempre. 18 años después de la desaparición de Guillermina Herrera, una rutinaria inspección de instalaciones en el asilo Sunset Manor cambiaría para siempre la comprensión de uno de los casos más complejos de personas desaparecidas en la historia de Phoenix. Sarah Michey, trabajadora social del condado de Maricopa, había programado su visita mensual al centro de cuidados especializados sin ninguna expectativa de que este día revelaría secretos que habían permanecido enterrados durante casi 2 décadas. Sarah tenía 34 años y llevaba 8 años trabajando en servicios sociales para el condado. Su especialidad era supervisar el bienestar de residentes en instalaciones de cuidado a largo plazo, especialmente aquellos con demencia y Alzheimer que no tenían familiares activamente involucrados en su cuidado. Era un trabajo que requería paciencia, compasión y una atención meticulosa a los detalles que muchos otros profesionales pasarían por alto. El asilo Sunset Manor había estado en su ruta de inspecciones durante los últimos 3 años. Era una instalación de tamaño medio que atendía aproximadamente a 120 residentes, ubicada en una zona tranquila de Scottsdale. La instalación tenía una reputación sólida y raramente había generado quejas o preocupaciones significativas durante las inspecciones anteriores de Sarah. Durante su ronda habitual, Sarah estaba revisando los archivos de residentes en la oficina administrativa cuando notó una discrepancia en la documentación de una residente llamada María González. La mujer, de aproximadamente 78 años, había sido admitida en el centro en octubre de 2019 con un diagnóstico de demencia moderada. Lo que llamó la atención de Sarah fue que el expediente contenía muy poca información sobre la historia médica anterior de la paciente y ningún registro de familiares de contacto. María González había sido clasificada como una residente bajo custodia del Estado, lo que significaba que sus costos de atención eran cubiertos por programas gubernamentales para personas sin recursos familiares o financieros. Sin embargo, los registros financieros mostraban que alguien había estado haciendo depósitos regulares en una cuenta designada para cubrir gastos incidentales y comodidades adicionales para María, depósitos que se remontaban a su fecha de admisión. Sarah decidió visitar personalmente a María González para evaluar su condición actual y posiblemente obtener más información sobre su situación. Encontró a la anciana sentada en la sala común, mirando por la ventana con una expresión distante. María era una mujer pequeña y frágil, con cabello gris peinado hacia atrás y ojos marrones que ocasionalmente mostraban destellos de lucidez entre la neblina de la demencia. Cuando Sarah se acercó y se presentó, María inicialmente no mostró ninguna reacción. Sin embargo, cuando Sarah mencionó casualmente que trabajaba para el condado de Maricopa, algo cambió en la expresión de María. La anciana se volvió hacia Sarah con una intensidad repentina y pronunció una palabra que helaría la sangre de la trabajadora social: Phoenix. Durante los siguientes 20 minutos, Sarah observó mientras María pasaba por episodios alternos de lucidez y confusión. En sus momentos más claros, María hacía referencias a una hija llamada Jennifer que vivía en Phoenix, mencionaba una casa en la calle 67ª Avenue, y hablaba de haber trabajado en oficinas gubernamentales. Estos detalles eran demasiado específicos y consistentes para ser simplemente productos de la confusión demencial. Sarah regresó a la oficina administrativa y solicitó revisar más detalladamente el archivo de María González. Lo que descubrió la llenó de alarma. Los documentos de admisión habían sido completados por un hombre que se identificó como Richard Castellanos, quien afirmó ser el representante legal de María. Sin embargo, cuando Sarah intentó localizar información sobre este abogado, descubrió que no existía ningún registro de un Richard Castellanos practicando derecho en Arizona. Más preocupante aún,
Las copias de los documentos de identidad de María mostraban inconsistencias obvias. La firma en su tarjeta de seguro social no coincidía con la firma en su identificación estatal, y la fotografía en la identificación, aunque definitivamente era de María, parecía haber sido tomada varios años antes de la fecha de emisión que aparecía en el documento. Sara también notó que no había registros médicos de transferencia de otra instalación o hospital. Para una mujer de la edad de María con demencia, era prácticamente imposible que no hubiera tenido ningún tratamiento médico anterior o historial hospitalario. Era como si María González hubiera aparecido de la nada en 2019. La trabajadora social decidió contactar a su supervisor, Jessica Rodríguez, para discutir sus preocupaciones. Jessica había trabajado en el sistema de servicios sociales durante más de 15 años y había visto numerosos casos de documentación inadecuada, pero incluso ella encontró las circunstancias de María González extremadamente inusuales. Juntas, Sara y Jessica comenzaron una investigación más profunda. Utilizando bases de datos gubernamentales, intentaron rastrear el historial de María González antes de su admisión en Sunset Manor. Los resultados fueron desconcertantes. No existía ningún registro de una María González con esa fecha de nacimiento y características físicas en ningún sistema estatal o federal antes de 2019. Jessica sugirió que podrían estar lidiando con un caso de identidad robada o documentos falsificados. Sin embargo, Sara tenía una intuición diferente. Los momentos de lucidez de María y sus referencias específicas a ubicaciones y personas en Phoenix sugerían que ella había vivido realmente en esa área y tenía conexiones genuinas allí. Sara decidió tomar un enfoque más directo. Durante su siguiente visita a María, le mostró fotografías del área de Phoenix que había imprimido desde Google Street View, incluyendo imágenes de la calle 67ª Avenue que María había mencionado. La reacción de la anciana fue inmediata y dramática. Comenzó a llorar y señalar una casa específica en una de las fotografías, repitiendo el nombre Jennifer una y otra vez. Esta reacción convenció a Sara de que María González tenía una conexión real y significativa con esa dirección. Utilizando registros públicos, Sara investigó la propiedad en cuestión y descubrió que había pertenecido a una mujer llamada Guillermina Herrera desde 1991 hasta 2006, cuando la propiedad había sido transferida a su hija, Jennifer Herrera, después de que Guillermina fuera declarada legalmente muerta in absentia. El nombre Jennifer coincidía exactamente con las referencias repetidas de María, pero Sara sabía que necesitaba más evidencia antes de sacar conclusiones. Decidió contactar discretamente a Jennifer Herrera para determinar si había alguna conexión entre ella y la residente del asilo. Jennifer Herrera, ahora de 53 años, se había casado y llevaba el apellido Morrison. Sara la localizó a través de registros de empleo y la contactó explicando que estaba investigando la situación de una residente de asilo que había estado haciendo referencias a ella y a su dirección anterior. La conversación telefónica inicial fue cautelosa de ambos lados. Jennifer explicó que su madre había desaparecido en 2006 y nunca había sido encontrada, a pesar de investigaciones extensas. Cuando Sara describió la apariencia física de María González y mencionó algunos de los detalles específicos que la anciana había compartido, Jennifer se quedó en silencio por varios momentos. Jennifer acordó visitar el asilo para ver a María González en persona. La reunión, que tuvo lugar 3 días después, fue profundamente emotiva. A pesar de los efectos de la demencia y los cambios físicos causados por el envejecimiento, Jennifer reconoció inmediatamente que María González era su madre, Guillermina Herrera. Sin embargo, esta reunión también planteó preguntas inquietantes. Jennifer no tenía idea de cómo su madre había llegado a Scottsdale o quién la había registrado bajo un nombre falso. Guillermina no reconocía a Jennifer durante la mayor parte de la visita, aunque ocasionalmente parecía haber destellos de reconocimiento. Sara contactó inmediatamente a las autoridades. El caso fue asignado al detective Timothy Walls del Departamento de Policía de Scottsdale, quien comenzó una investigación sobre posible fraude de identidad y posible secuestro. Walls también contactó al Departamento de Policía de Phoenix para informarles que Guillermina Herrera había sido localizada con vida después de 18 años. La investigación inicial de Walls reveló que los depósitos regulares hechos en la cuenta de María González provenían de una cuenta bancaria asociada con un fideicomiso legal administrado por Richard Castellanos. Cuando Walls intentó localizar a Castellanos, descubrió que el hombre había muerto en 2021, aparentemente de causas naturales. Los registros del fideicomiso, obtenidos a través de una orden judicial, mostraban que había sido establecido en 2019 con instrucciones específicas para cubrir los costos de atención de María González durante el resto de su vida. El fideicomiso contenía aproximadamente $500,000, una suma sustancial que planteaba preguntas sobre quién había proporcionado estos fondos y por qué. Más intrigante aún, los registros del fideicomiso incluían instrucciones detalladas sobre el cuidado médico y las precauciones de seguridad para María González. Estas instrucciones especificaban que no se debía permitir que ningún visitante la viera sin autorización previa,
que no se debía proporcionar información sobre ella a ninguna agencia gubernamental sin una orden judicial, y que si alguien preguntaba específicamente por Guillermina Herrera, se debía contactar inmediatamente a Richard Castellanos. Walsh realizó que no estaba simplemente investigando un caso de documentos falsificados, sino una operación sofisticada diseñada para mantener oculta la identidad de Guillermina Herrera mientras garantizaba su cuidado y seguridad. Alguien había invertido recursos considerables y planificación meticulosa para proteger a esta mujer, pero también para mantenerla completamente aislada de su familia y su vida anterior. La pregunta más urgente que ahora enfrentaba Walsh era determinar si esta elaborada operación de ocultamiento había sido implementada para proteger a Guillermina de amenazas reales, o si había sido mantenida como prisionera por las mismas personas de las que supuestamente necesitaba protección. Los secretos que Guillermina había llevado consigo durante 18 años de ocultamiento estaban finalmente a punto de ser revelados, pero las fuerzas que habían orquestado su desaparición y posterior reclusión aún permanecían en las sombras, vigilando y esperando. La confirmación oficial de la identidad de María González como Guillermina Herrera llegó a través de análisis de huellas dactilares realizados por el Laboratorio Forense del Condado de Maricopa. Los resultados, entregados al detective Timothy Walsh después de 2 semanas de espera, no dejaban lugar a dudas. La mujer que había estado viviendo bajo una identidad falsa en el asilo Sunset Manor durante casi 5 años era definitivamente la misma persona que había desaparecido misteriosamente de Phoenix en agosto de 2006. Esta confirmación desencadenó una serie de eventos que elevarían el caso de una investigación local de personas desaparecidas a una operación federal de múltiples jurisdicciones. Walsh inmediatamente notificó al FBI, cuyo interés en el caso se intensificó cuando los agentes realizaron la conexión con las investigaciones de corrupción de Albuquerque que habían quedado inconclusas décadas antes. La agente federal especial Amanda Stevens fue asignada para liderar la investigación ampliada. Stevens tenía 15 años de experiencia en casos de crimen organizado y corrupción gubernamental, y había trabajado previamente en operaciones que involucraban testigos protegidos y redes de identidades falsas. Su primera acción fue ordenar una revisión completa de todos los registros relacionados con Richard Castellanos, el misterioso abogado que había facilitado la colocación de Guillermina en el asilo. La investigación de Castellanos reveló una carrera legal que había estado llena de clientes cuestionables y casos relacionados con lavado de dinero. Aunque nunca había sido formalmente acusado de ningún delito, Castellanos había estado bajo vigilancia del FBI durante varios periodos entre 2010 y 2018. Sus registros financieros mostraban depósitos regulares de fuentes no identificadas que coincidían con los periodos en que había estado proporcionando servicios legales a clientes involucrados en actividades potencialmente ilícitas. Stevens descubrió que Castellanos había especializado sus servicios en crear documentación legal para personas que necesitaban desaparecer del escrutinio público. No era técnicamente un programa de protección de testigos del gobierno, sino una operación privada que ofrecía servicios similares a individuos que podían permitirse pagar por ellos. Los costos típicos para establecer una nueva identidad completa a través de la red de Castellanos oscilaban entre $250,000 y $500,000. Los registros bancarios del fideicomiso que había financiado el cuidado de Guillermina mostraron que los fondos provenían de una serie de cuentas en el extranjero conectadas a empresas ficticias registradas en Delaware y Nevada. Rastrear estos fondos requirió cooperación internacional y tomó varias semanas de investigación meticulosa por parte de especialistas financieros del FBI. Mientras tanto, Jennifer Morrison había estado visitando regularmente a su madre en el asilo, tratando de reconstruir los años perdidos a través de los fragmentos de memoria que Guillermina ocasionalmente compartía durante sus momentos de lucidez. Estas conversaciones proporcionaron pistas valiosas sobre lo que había sucedido después de la desaparición de Guillermina en 2006. Según los recuerdos fragmentados de Guillermina, después de abandonar Phoenix en 2006, había vivido en al menos 3 ubicaciones diferentes bajo nombres falsos. Había pasado varios años en una pequeña ciudad cerca de San Diego, California, trabajando como empleada doméstica bajo el nombre de Rosa Valdez. Posteriormente se había mudado a Las Vegas, Nevada, donde había trabajado en la industria hotelera bajo la identidad de Carmen Jiménez. Estos periodos de su vida habían sido relativamente estables, pero Guillermina aparentemente había estado siendo reubicada periódicamente por razones de seguridad. Cada movimiento había sido coordinado por representantes de Castellanos, quienes proporcionaban nueva documentación, arreglos de vivienda y orientación sobre cómo mantener su nueva identidad. El punto de inflexión había llegado en 2018, cuando Guillermina comenzó a mostrar signos tempranos de demencia. Sus cuidadores se dieron cuenta de que ya no podría mantener de manera confiable las complejas mentiras necesarias para sostener una identidad falsa. En este punto, Castellanos había tomado la decisión de colocarla en un centro de cuidados a largo plazo bajo una última identidad fabricada, María González. Stevens también investigó las circunstancias de la muerte de Castellanos en 2021. Aunque oficialmente había sido declarada como muerte natural debido a problemas cardíacos, Stevens ordenó una exhumación y autopsia adicional.
Los resultados mostraron trazas de medicamentos que, aunque no eran letales en las dosis encontradas, sugerían que Castellanos podría haber estado siendo medicado sin su conocimiento en los meses anteriores a su muerte. Esta revelación llevó a Stevens a considerar la posibilidad de que la red de protección de Guillermina hubiera sido comprometida o que las personas responsables de su ocultamiento hubieran decidido eliminar las conexiones que podrían llevar de regreso a ellos. Castellanos había sido el único vínculo directo entre Guillermina y quienquiera que hubiera financiado y coordinado su desaparición durante 18 años. La investigación sobre las fuentes de financiamiento finalmente produjo un avance significativo. Los fondos utilizados para mantener oculta a Guillermina se remontaban a una serie de cuentas controladas por una empresa de consultoría llamada Southwest Development Associates. Esta empresa había estado involucrada en numerosos proyectos de desarrollo inmobiliario en Arizona y Nuevo México durante las décadas de 1990 y 2000. Stevens descubrió que Southwest Development Associates había sido la entidad a través de la cual gran parte de la corrupción documentada por Guillermina en Albuquerque había sido facilitada. La empresa había servido como intermediaria para canalizar sobornos a funcionarios municipales a cambio de contratos de construcción inflados e inspecciones fraudulentas. Los esquemas habían involucrado decenas de millones de dólares a lo largo de varios años. Los propietarios principales de Southwest Development Associates eran tres hombres: Charles Morrison, un desarrollador inmobiliario que había construido docenas de complejos de apartamentos y centros comerciales en el suroeste; Anthony Reeves, un exfuncionario municipal que había dejado el gobierno para trabajar en el sector privado; y Joseph Martínez, un contratista que había obtenido contratos gubernamentales extraordinariamente lucrativos durante los periodos relevantes. Stevens realizó que estos tres hombres habían tenido tanto los recursos financieros como la motivación para mantener a Guillermina oculta durante casi 2 décadas. Como testiga de sus actividades criminales, ella había representado una amenaza existencial para sus carreras, fortunas y libertad. Mantenerla escondida pero viva había sido una solución que les permitía controlar la amenaza sin recurrir a métodos más extremos. Sin embargo, la investigación también reveló que los tres hombres habían continuado sus actividades cuestionables mucho después de la desaparición de Guillermina. Southwest Development Associates había estado involucrada en proyectos adicionales de desarrollo que mostraban patrones similares de irregularidades financieras e influencia política indebida. Los esquemas se habían vuelto más sofisticados con el tiempo, pero la esencia de la corrupción había permanecido consistente. Stevens comenzó a construir casos federales contra los tres hombres por conspiración, fraude, lavado de dinero y obstaculización de la justicia. Las evidencias incluían los registros financieros que conectaban el financiamiento del ocultamiento de Guillermina con sus cuentas empresariales, documentación de los proyectos fraudulentos y testimonio potencial de la propia Guillermina, aunque su demencia complicaba significativamente su valor como testiga. La investigación también reveló que la red de Castellanos había proporcionado servicios similares a otras personas involucradas en casos de corrupción y crimen organizado. Stevens estimó que al menos 12 individuos habían desaparecido usando servicios similares durante los últimos 20 años, algunos de los cuales seguían viviendo bajo identidades falsas en varios estados. Mientras la investigación federal se expandía, Jennifer Morrison enfrentaba decisiones difíciles sobre el cuidado de su madre. Guillermina requería cuidados especializados para su demencia, pero Jennifer también quería llevarla de vuelta a un ambiente familiar en Phoenix. Los médicos advirtieron que cualquier cambio significativo en el entorno de Guillermina podría acelerar el deterioro de su condición. Stevens también había informado a Jennifer que su madre podría seguir estando en peligro. Aunque Castellanos había muerto y la red inmediata de protección se había desintegrado, las personas responsables de financiar el ocultamiento de Guillermina aún estaban en libertad y tenían recursos considerables. Si percibían que Guillermina podría recuperar suficiente lucidez para testificar contra ellos, podrían tomar medidas para silenciarla permanentemente. Esta realización llevó a Stevens a colocar protección federal alrededor de Guillermina y Jennifer. Agentes del FBI comenzaron a proporcionar seguridad discreta tanto en el asilo como en la residencia de Jennifer. La investigación había alcanzado un punto crítico donde las fuerzas que habían mantenido ocultos los secretos durante décadas estaban a punto de ser expuestas, pero también donde los riesgos para los involucrados habían vuelto extraordinariamente altos. Los eventos estaban convergiendo hacia una confrontación final entre la justicia y una red de corrupción que había operado con impunidad durante más de 30 años, pero los jugadores principales aún mantenían posiciones de poder e influencia que les permitían luchar ferozmente para proteger sus secretos. La oficina del FBI en Phoenix se había convertido en el epicentro de una de las investigaciones de corrupción más complejas que el estado de Arizona había visto en décadas. La agente especial Amanda Stevens había establecido un equipo de task force que incluía investigadores federales, auditores forenses especializados en crímenes financieros, y analistas de inteligencia que trabajaban las 24 horas del día para desenredar más de 30 años de actividades criminales coordinadas.
Los archivos que se acumulaban en la sala de guerra del FBI pintaban un retrato devastador de corrupción sistemática que se extendía mucho más allá de los casos originales de Albuquerque. Stevens había descubierto que Southwest Development Associates era solo la punta del iceberg de una red de empresas interconectadas que habían estado manipulando contratos públicos, inflando costos de construcción y sobornando funcionarios en al menos 6 estados diferentes. El primer avance significativo a la comprensión del alcance completo de la operación llegó cuando Stevens logró obtener una orden judicial para acceder a los archivos privados de Richard Castellanos que habían sido almacenados en una caja de seguridad en un banco de Las Vegas. El contenido de esta caja reveló la verdadera magnitud de la red de protección que había mantenido Guillermina Herrera oculta durante casi 2 décadas. Los documentos mostraron que Guillermina no había sido simplemente una testiga accidental que había tropezado con evidencia de corrupción. En realidad, ella había sido una empleada de confianza en la Oficina de Códigos de Construcción de Albuquerque que había sido reclutada deliberadamente por el FBI en 1989 como informante en una operación encubierta diseñada para exponer la red de corrupción. La operación, conocida internamente como Operación Cimiento Limpio, había sido una investigación federal de 3 años que buscaba documentar y procesar a funcionarios corruptos en múltiples jurisdicciones del suroeste. Guillermina había sido instruida para copiar documentos específicos, registrar conversaciones, y proporcionar evidencia fotográfica de reuniones ilegales entre funcionarios públicos y contratistas privados. Sin embargo, la operación había sido comprometida en abril de 1990 cuando uno de los objetivos principales, Anthony Reeves, había comenzado a sospechar que había un informante dentro de la oficina de códigos. Reeves había iniciado una investigación interna no autorizada que había identificado a Guillermina como la fuente más probable de las filtraciones de información al FBI. Los documentos de Castellanos revelaron que el FBI había recibido inteligencia creíble en mayo de 1990 de que Guillermina estaba en peligro inmediato. Charles Morrison había sido escuchado durante una conversación telefónica interceptada discutiendo la necesidad de eliminar el problema antes de que pudiera testificar ante un gran jurado federal. La amenaza era tan específica y creíble que el FBI había tomado la decisión sin precedentes de evacuar a Guillermina inmediatamente. Sin embargo, lo que había comenzado como una medida de protección temporal se había convertido en algo mucho más siniestro. Los archivos mostraban que 3 agentes del FBI involucrados en la Operación Cimiento Limpio habían estado recibiendo pagos de Southwest Development Associates durante el periodo de la investigación. Estos agentes corruptos habían saboteado deliberadamente la operación y habían utilizado su acceso a Guillermina para neutralizarla como testigas y matarla. En lugar de colocar a Guillermina en el programa oficial de protección de testigos del gobierno, los agentes corruptos habían coordinado con Castellanos para crear una red de protección privada que mantenía a Guillermina viva pero completamente aislada e incapaz de comunicarse con las autoridades legítimas. Era una solución que satisfacía a todas las partes involucradas. Southwest Development Associates evitaba el riesgo de un testigo que podría destruir sus operaciones, los agentes corruptos recibían compensación financiera continua, y Castellanos construía un negocio lucrativo proporcionando servicios similares a otros clientes. Stevens descubrió que los 3 agentes del FBI involucrados en esta traición habían sido James Wilson, que posteriormente había dejado el FBI para trabajar como consultor de seguridad privado, Robert Chen, que había sido transferido a la oficina del FBI en Los Ángeles donde había continuado su carrera hasta su retiro en 2015, y Daniel Rodríguez, que había muerto en un accidente automovilístico en 2008 bajo circunstancias que ahora parecían sospechosas. La investigación de Stevens también reveló que la red de Castellanos había sido mucho más extensa de lo que inicialmente se había sospechado. Los registros mostraban que durante los últimos 20 años, al menos 25 personas habían utilizado sus servicios para desaparecer de la vista pública. Estos clientes incluían testigos potenciales en casos de crimen organizado, empleados gubernamentales que habían descubierto corrupción, e individuos que habían sido amenazados por organizaciones criminales. La mayoría de estos casos seguían un patrón similar. La persona era reubicada bajo una nueva identidad, se le proporcionaba empleo discreto y vivienda, y se mantenía bajo vigilancia constante para asegurar que no intentara contactar a las autoridades o revelar información sobre sus experiencias pasadas. El costo de estos servicios era típicamente financiado por las mismas organizaciones o individuos que representaban la amenaza original. Stevens realizó que había descubierto no solo un caso de corrupción gubernamental, sino una operación criminal sofisticada que había estado operando paralela al sistema oficial de justicia durante décadas. La red había efectivamente creado su propio programa de protección de testigos que servía para silenciar, en lugar de proteger, a personas con información peligrosa. Mientras desarrollaba casos federales contra los individuos involucrados, Stevens también enfrentó el desafío de localizar a otros testigos potenciales que habían sido colocados en la red de Castellanos. Muchos de estos individuos habían estado viviendo bajo identidades falsas durante tanto tiempo que localizarlos requería investigaciones extensas que se parecían más a operaciones de búsqueda de personas desaparecidas que a procedimientos legales tradicionales.
La investigación tomó un giro urgente cuando Stevens descubrió evidencia de que Southwest Development Associates había estado monitoreando la investigación del FBI a través de contactos dentro de las fuerzas del orden locales. Los intercambios de correos electrónicos interceptados mostraban que Charles Morrison había estado recibiendo actualizaciones regulares sobre el progreso de la investigación de Stevens y había estado discutiendo estrategias para neutralizar nuevas amenazas. Esta inteligencia llevó a Stevens a acelerar significativamente la cronología de su investigación. En lugar de pasar meses adicionales construyendo casos comprensivos, decidió proceder con arrestos inmediatos basados en la evidencia ya recopilada. Stevens sabía que cualquier retraso adicional podría resultar en la destrucción de evidencia adicional, o peor aún, en amenazas contra Guillermina y otros testigos potenciales. El 15 de mayo de 2024, Stevens coordinó una serie de operaciones simultáneas de arresto que se extendieron por 4 estados. Charles Morrison fue arrestado en su residencia en Scottsdale mientras preparaba documentos para su destrucción. Anthony Reeves fue detenido en su oficina en Phoenix en medio de una reunión con abogados que aparentemente estaban ayudándolo a transferir activos a cuentas en el extranjero. Joseph Martínez fue arrestado en un aeropuerto privado en Las Vegas mientras intentaba abordar un vuelo hacia México. Los arrestos también incluyeron a James Wilson, el exagente del FBI, quien fue detenido en su casa en San Diego, y Robert Chen, que fue arrestado mientras visitaba a familiares en Los Ángeles. Adicionales arrestos incluyeron a varios funcionarios municipales en Phoenix, Albuquerque, y otras ciudades que habían sido identificados como participantes en los esquemas de corrupción. Sin embargo, las repercusiones de los arrestos se extendieron mucho más allá de los individuos directamente involucrados. Las investigaciones subsecuentes revelaron que docenas de proyectos de construcción pública habían sido comprometidos por la corrupción, resultando en edificios deficientemente construidos, inspecciones fraudulentas, y costos inflados que habían costado a los contribuyentes decenas de millones de dólares. Stevens también descubrió evidencia de que la red había estado involucrada en actividades adicionales más allá de la corrupción de construcción. Los registros financieros mostraban conexiones con operaciones de lavado de dinero que habían facilitado el tráfico de drogas y otros crímenes organizados. La verdadera magnitud de las actividades criminales de la red estaba comenzando a emerger, y Stevens realizó que podría pasar años antes de que todos los aspectos de la operación fueran completamente entendidos. Mientras tanto, Guillermina Herrera permanecía en el asilo Sunset Manor bajo protección federal continua. Su demencia había progresado hasta el punto donde sus momentos de lucidez eran raros y breves, pero Stevens esperaba que con estimulación adecuada y un ambiente familiar, Guillermina podría recuperar suficientes memorias para proporcionar testimonio en los juicios venideros. La ironía de la situación no se perdió en Stevens. Después de más de 30 años, la mujer que había iniciado involuntariamente toda esta investigación finalmente tendría la oportunidad de ver que se hiciera justicia, aunque ella misma podría no ser capaz de comprender completamente el significado de lo que había logrado. El Tribunal Federal del Distrito de Arizona se había convertido en el escenario de uno de los juicios por corrupción más significativos en la historia del estado. Durante 5 meses, el caso Estados Unidos vs. Morrison y otros había capturado la atención nacional como un ejemplo extraordinario de cómo la corrupción gubernamental sistemática podía operar sin detección durante décadas, y como una sola testiga valiente podía finalmente llevar justicia a los responsables. La fiscal federal principal, Katherine Williams, había construido un caso meticuloso que se extendía a más de 1000 páginas de documentos e incluía testimonios de más de 60 testigos. El caso no solo se centraba en los crímenes específicos cometidos por los acusados, sino que también exponía la red completa de corrupción que había infectado múltiples niveles de gobierno en el suroeste durante más de 3 décadas. Charles Morrison, Anthony Reeves y Joseph Martínez enfrentaron cargos federales que incluían conspiración para cometer fraude, lavado de dinero, soborno de funcionarios públicos, obstaculización de la justicia, y racketeering bajo la ley RICO. Los exagentes del FBI James Wilson y Robert Chen enfrentaron cargos adicionales por violación de confianza pública y conspiración para obstruir una investigación federal. El testimonio más impactante del juicio llegó de forma inesperada cuando Guillermina Herrera, ahora de 78 años, tuvo un periodo prolongado de lucidez durante el cual pudo recordar y articular muchos de los eventos que había presenciado más de 30 años antes. Aunque su demencia había progresado significativamente, la estimulación de estar en un ambiente familiar en Phoenix y el apoyo constante de su hija Jennifer habían resultado en mejoras temporales en su condición cognitiva. Con la asistencia de especialistas médicos y legales, Guillermina pudo proporcionar testimonio durante 3 días que describió en detalle las actividades corruptas que había documentado como informante del FBI. Su testimonio incluyó descripciones específicas de reuniones secretas, intercambios de dinero, y conversaciones que había grabado bajo la dirección de agentes federales legítimos. Más devastador aún para los acusados fue el testimonio de Guillermina sobre su vida durante los años que había estado escondida bajo identidades falsas. Describió cómo había sido mantenida efectivamente como prisionera,
moviéndose de ubicación en ubicación, siempre bajo vigilancia, y constantemente amenazada con violencia si intentaba contactar a las autoridades o revelar su paradero a su familia. Jennifer Morrison también proporcionó testimonio emotivo sobre el impacto que la desaparición de su madre había tenido en su vida. Describió décadas de incertidumbre, los recursos financieros y emocionales que había gastado buscando a su madre, y el trauma psicológico de no saber si Guillermina estaba viva o muerta. Su testimonio humanizó el caso y ayudó al jurado a comprender las consecuencias personales devastadoras de los crímenes cometidos por los acusados. El juicio también incluyó testimonios de otros individuos que habían sido colocados en la red de protección privada de Castellanos. Stevens y su equipo habían logrado localizar a 8 de las 25 personas que habían utilizado los servicios de la red durante los últimos 20 años. Estos testigos describieron experiencias similares de aislamiento forzado, identidades falsas y vida bajo amenaza constante. Uno de los testimonios más impactantes vino de María López, una ex empleada de una agencia de servicios ambientales que había descubierto dumping ilegal de materiales tóxicos en 2003. Había vivido bajo el nombre falso de Carmen Vázquez durante más de 20 años, trabajando en empleos de baja calificación y mantenida bajo vigilancia constante. Su testimonio reveló que la red de Castellanos no solo había silenciado testigos en casos de corrupción de construcción, sino que había expandido sus servicios para incluir casos relacionados con crímenes ambientales, fraude de contratos gubernamentales y otras actividades ilícitas. La evidencia documental presentada durante el juicio fue igualmente convincente. Los investigadores del FBI habían recuperado miles de documentos que detallaban las operaciones financieras de Southwest Development Associates, incluyendo registros de pagos a funcionarios públicos, facturas infladas para proyectos gubernamentales, y transferencias de fondos a las cuentas de Castellanos para financiar la red de protección. Particularmente dañino para los acusados fueron las grabaciones de audio que Guillermina había hecho durante su tiempo como informante del FBI. Estas grabaciones, que habían sido preservadas en archivos federales durante más de 30 años, capturaron conversaciones explícitas entre Morrison, Reeves y Martínez donde discutían específicamente cómo distribuir pagos de soborno y manipular el proceso de licitación para contratos públicos. Las grabaciones también incluyeron conversaciones donde los acusados discutían amenazas contra Guillermina después de que sospecharan que era una informante. En una grabación particularmente incriminatoria, Morrison podía ser escuchado instruyendo a otros miembros de la conspiración sobre la necesidad de asegurar que Guillermina nunca pudiera causar problemas nuevamente. El juicio reveló que los esquemas de corrupción habían resultado en costos adicionales de al menos $150 millones para proyectos de construcción pública durante el periodo de 1989 a 2010. Estos costos inflados habían sido financiados con fondos de contribuyentes que podrían haber sido utilizados para mejorar escuelas, hospitales, carreteras y otros servicios públicos esenciales. Además del impacto financiero, los investigadores determinaron que la corrupción había resultado en estándares de construcción comprometidos que habían puesto en riesgo la seguridad pública. Varios edificios construidos durante el periodo relevante mostraron deficiencias estructurales que requirieron reparaciones costosas o demolición completa. Después de 2 semanas de deliberación, el jurado encontró culpables a todos los acusados en todos los cargos. Las sentencias fueron pronunciadas en diciembre de 2024. Charles Morrison recibió una sentencia de 35 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Anthony Reeves fue sentenciado a 28 años, y Joseph Martínez recibió 25 años. Los exagentes del FBI James Wilson y Robert Chen recibieron sentencias de 20 y 18 años respectivamente. Además de las sentencias de prisión, el tribunal ordenó la confiscación de activos por un valor de más de $400 millones que se determinó habían sido obtenidos a través de actividades criminales. Estos fondos fueron designados para ser utilizados en reparar los daños causados por los proyectos de construcción deficientes y para compensar a las víctimas de los esquemas de corrupción. Para Guillermina y Jennifer, el final del juicio marcó tanto una conclusión como un nuevo comienzo. Jennifer había tomado la decisión de traer a su madre de vuelta a Phoenix, donde vivió en una instalación de cuidado especializada cerca de la casa familiar. Aunque la demencia de Guillermina continuó progresando, tuvo periodos ocasionales de lucidez durante los cuales pudo disfrutar tiempo con su hija y nietos que había perdido durante casi 2 décadas. La historia de Guillermina Herrera también llevó a reformas significativas en los procedimientos del FBI para proteger informantes y testigos. Una revisión interna identificó vulnerabilidades en el sistema que habían permitido a agentes corruptos comprometer operaciones encubiertas. Nuevos protocolos fueron implementados para proporcionar mayor supervisión y transparencia en casos que involucraban testigos protegidos. El caso también resultó en investigaciones adicionales de otros proyectos de construcción pública que habían sido completados durante las décadas de 1990 y 2000.
Estas investigaciones identificaron deficiencias adicionales que requirieron corrección y resultaron en reformas comprensivas de los procesos de licitación e inspección de contratos gubernamentales. Sarah Michey, la trabajadora social cuya diligencia había inicialmente descubierto las discrepancias en el expediente de María González, recibió reconocimiento nacional por su papel en exponer la corrupción. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la atención cuidadosa a los detalles y la determinación de investigar irregularidades aparentemente menores podían resultar en el descubrimiento de crímenes significativos. El asilo Sunset Manor fue investigado por negligencia en la verificación de la identidad de residentes y por aceptar documentación fraudulenta. Aunque no se encontró evidencia de participación deliberada en actividades criminales, la instalación implementó nuevos procedimientos para verificar más rigurosamente la identidad y antecedentes de futuros residentes. Para la agente especial Amanda Stevens, el caso representó una de las investigaciones más satisfactorias de su carrera. No solo había resultado en condenas significativas para individuos que habían operado con impunidad durante décadas, sino que también había llevado justicia a víctimas como Guillermina que habían sufrido consecuencias devastadoras por su coraje al exponerse a actividades criminales. En marzo de 2025, Guillermina Herrera falleció pacíficamente en Phoenix, rodeada por su familia. Aunque los últimos años de su vida habían sido marcados por la demencia y la confusión, había vivido lo suficiente para ver que se hiciera justicia y para reunirse con la familia de la cual había sido separada durante casi 2 décadas. Su funeral fue atendido por cientos de personas, incluyendo muchos de los investigadores, fiscales y otros profesionales que habían trabajado para llevar a sus captores ante la justicia. Su historia se convirtió en un testimonio del coraje de individuos ordinarios que eligen hacer lo correcto, incluso frente a amenazas extraordinarias, y del poder persistente de la verdad para finalmente prevalecer sobre la corrupción y la injusticia.